a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de las plataformas. Bueno, en realidad es una situación que está viviendo América Latina estos días. En el caso de Perú tiene que ver con el combustible. En el caso ecuatoriano también habíamos hablado un poco del combustible la semana anterior y yo quería comentar algunos datos sobre ese tema. Estuve toda la semana indagando, consiguiendo información, mirando algunos reportes de Petroecuador, etcétera, y algunos informes oficiales del Banco Central, incluso por valores que se pagan por exportación, perdón, por exportación y por importación de derivados de petróleo. Y tengo algunas cifras que también las publicó hace poco uno de las asociaciones de trabajadores del sector energético, que nos muestran un poco la realidad del subsidio a la gasolina, a los combustibles en general. Yo quería compartirles lo siguiente. Miren, en Ecuador, por ejemplo, nosotros hacemos un proceso de refinación de derivados, ¿no es cierto? Eso tiene un costo. También tenemos que cubrir costos de importación, es decir, comprar a otros países los derivados. Estos son costos muy altos, pero también tenemos ingresos. Tenemos ingresos por la venta de derivados, porque de los distintos productos que salen de las refinerías también los vendemos fuera. Entonces tenemos un monto de ingresos por derivados y otro monto de ingresos por la venta de la gasolina, digamos, en las distribuidoras en todo el país. Esos datos son súper interesantes, doctor, y ciudadanía, puesto que dejan un superávit, si queremos llamarlo así, que más o menos va en la siguiente línea. Para poner un ejemplo, tengo datos del 2019 al 2021, también datos del 2022, pero no es dato completo, año completo, así que quizá no sea conveniente mirarlo como referente, pero sí el 2019 fue un año, digamos, de normalidad, antes de la pandemia. Bueno, verá, en costo de refinación y en todos esos procesos nosotros gastamos 1.281 millones, 1.281 millones. En costos de importación, comprando combustibles afuera, gastamos 4.153. Es decir, gastamos en total 5.435 millones, 5.435. Pero esos son los gastos, pero en ingresos nos llegaron 805 millones por vender productos fuera, por vender derivados del petróleo, 805 millones. Y de venta interna de los combustibles nos ingresaron 4.783. Esto nos da un total de 5.588 millones. Repito, 5.588. Ahora, si a los ingresos le estamos los gastos, vamos a tener una ganancia de 152 millones en el año 2019. Es súper importante señalar esto, porque si miramos al combustible como un negocio total que tiene que ver con refinación, importación, venta de distribución y venta de derivados, es un negocio que deja ganancias para el Estado. Quizá en el 2019 las ganancias fueron bajas, 152 millones. Y hay que recordar que fue en octubre cuando recién ahí se empezó con el alza de combustibles. Es decir, es un año que nos puede resultar súper interesante como para tomar una referencia. Nos deja ganancias, 152 millones en el 2019. En el año 2020 nos deja 280 millones de ganancias. Ese no es un año normal, hubo un consumo extremadamente reducido de combustible. En el año 2021 sí nos recuperamos casi totalmente y tuvimos una ganancia de 683 millones en todo el sector de combustibles, en todo el negocio de combustibles. Eso no significa que no se esté pagando subsidios, sí se están pagando, pero pueden cubrirse con la utilidad de todo el negocio. Entonces eso es súper importante considerarlo. Se pueden cubrir con la utilidad de todo el negocio y, digamos, en ese sentido el Estado, en términos netos, no tendría pérdidas o valores que cubrir por subsidios. Básicamente, hasta ahí, doctor, una primera reseña de estos valores, porque es importante entender lo que está pasando, porque cuando nos hablan de subsidios, muchas veces nos mencionan cantidades astronómicas que a la ciudadanía le pueden incluso asustar, y hay mucha gente que justifica esto para que se quite el costo del subsidio y el precio de la gasolina esté a nivel internacional. Y eso en realidad puede afectar significativamente la economía del país, como ya lo está afectando. Ahora mismo vemos que los niveles de inflación se están disparando. Claro, muy interesante.
Bueno, solo un par de datos nada más, doctor, si es tan gentil. Como un paréntesis, está interrumpida la vía Loja-Zamora por deslizamientos de tierra. No hay paso para allá. Lo mismo dan cuenta de un conato de incendio por la terminal terrestre. Es, creo que no es de proporciones, pero ojalá que más adelante tengamos una información más acertada, si eso es cierto, si fue en realidad un conato de incendio, se propagó algún incendio o qué es lo que pasó ahí. Y ahora sí, volvamos al tema de objeto de la entrevista, solo que nos deja ahí una pequeña inquietud. Usted dice que hubo ganancias en la En el negocio del en el combustible. negocio del combustible. Ahí sí me la pone difícil, porque si hay subsidios, ¿cómo puede haber ganancia? Yo puedo explicar la diferencia. Claro, Sí hay subsidio pe- porque nosotros compramos la gasolina fuera a determinado precio, ¿no? Y aquí tenemos que venderla poniendo una parte, el Estado pone una parte de la diferencia, es decir, la vende a pérdida porque, porque tenemos que cubrir el precio internacional, quizá es más alto, ¿no es cierto? El precio de costos, estamos hablando de costos, básicamente. Y hay que considerar también que el Estado tiene una red de distribución, una serie de ventajas porque tiene un negocio ya instalado. Entonces, sumando todos los ingresos, yo, por ejemplo, quiero mencionar los del 2021, que son un año más o menos normal, porque ya digamos que a la pandemia casi la superamos en 2021, tuvimos en costos de producción 1.251 millones, es decir, refinar el petróleo para generar los distintos derivados, 1.251 millones. Gastamos, pagamos afuera 4.522 millones de dólares en importación. Y ahora, en exportación nos ingresaron 969 millones por derivados, por venderlos afuera. Y en venta interna 5.488, eso da un total de 6.457. Si a esos 6.457 millones le restamos 5.773 millones de los costos, tenemos 683 millones de ganancias. Pero aquí hay que diferenciar, yo decía, una cosa es todo el negocio, doctor, todo el negocio del combustible deja ganancias, pero no significa que no haya que pagar subsidios. Ajá. Subsidios sí hay que pagar, eso estamos pagando por cada galón que se consume. Y entendemos nosotros que con los 15 centavos que en teoría está rebajando el gobierno, se va a haber un incremento de alrededor de 350 millones de dólares Eh, de, doctor, de gasto para el Estado en este año, ¿no? ajá. Pero digamos que la idea, al menos la idea mía, yo entiendo que tendríamos que verlo como un negocio completo, porque si queremos ponerlo a precio internacional, hay que entender que la economía del país no da pues para poner un precio internacional, por ejemplo en Estados Unidos, en algún país de Europa, los salarios promedio están alrededor de 2.500, 3.000 dólares, 3.000 euros, etcétera, pero en Ecuador no es así, pues el salario promedio está alrededor de 400 dólares, inclusive menos. Entonces, Ajá. no se pueden comparar las economías y tampoco equiparar los precios, aparte de que ponerlas de manera en el lapso de 1 o 2 años a precio internacional es un golpe increíblemente grande para la matriz de energía y obviamente para los precios finales al consumidor. Hay una persona ahí en la línea, no sé si le podemos, si tuvo paciencia primero. A ver, buenos días. Buenos días, estimado doctor Aponte, distinguido panelista que me escuchan. Realmente no sé quién es el que está interviniendo porque ya me sentí un poquito tarde su día. Casi no le escuchamos nada, amigo. No sé si puede mejorar la vocalización, el sonido, pero está bien interrumpida su intervención. ¿Ahí me escucha, doctor Aponte? Sí, ahí sí mejoró. Bueno, buenos días, les decía doctor Aponte, distinguido panelista que está en el estudio de Radio Bacana. Les decía que realmente no pude escuchar a la persona que está porque le entendí un poquito tarde el dial, pero solamente una pequeña inquietud. La persona que está hablando manifiesta de ingresos y ingresos del negocio del petróleo, de los combustibles. Pero realmente ahí sí creo que falta el tema de los subsidios. O sea, para poder decir el Ecuador gana X cantidad de dinero vendiendo menos costos operativos, tendríamos que también incluirlo al subsidio que da el Estado.
quisiera, si fuera tan amable, que el señor panelista nos ayude. ¿Cuánto es el valor de subsidios que el Estado paga, o el Estado subsidia, como su nombre lo indica, al año, para que suma, eso tiene que sumarlo como costo? Si tenemos 1.000 millones como ejemplo, tenemos 800 de costo operativo, nos da una ganancia de 200 millones, pero ahí hay que considerar el subsidio para que sea el análisis un poquito más real y más certero. Muy bien, muy bien. Doctor, no sé si entendió bien la pregunta. Sí, más o menos, sí, pero yo quería comentar que el costo del subsidio ya está incluido ahí, ya está incluido. Quizá haya por ahí alguna duda, porque, por ejemplo, en la venta, en los ingresos por venta, por ejemplo, en el año 2021 hay 5.488 millones. Y en los gastos de importación hay 4.522. Eso se debe a que Ecuador vende todo lo que importa, ¿no es cierto? Lo vende aquí dentro, pero también aquí dentro vende algunos productos que fabrica localmente. Y, por ejemplo, a nosotros, vamos a poner un ejemplo, compramos la gasolina subsidiada, la gasolina importada la compramos a $2, pero una parte de esa gasolina la fabricamos aquí en el país y el costo de producción es menor. Vamos a poner un ejemplo, va a ser menor que $2. Entonces, lo que estamos aquí analizando son el total de costos que tiene el país en ese negocio y el total de ingresos, y comparando los dos. Aquí vale señalar una cosa, doctor, y es súper importante. ¿Por qué entonces se está subiendo? Y nosotros, y esta es una opinión muy personal, muy particular mía, yo entiendo que lo que quieren hacer es una transferencia de todo el negocio de los combustibles a manos privadas. Y claro, si es que esa es la intención, obviamente el tema subsidios viene siendo un inconveniente. Viene siendo un inconveniente para, digamos, el sector privado que eventualmente podría tomar a su cargo el negocio del combustible. Si lo miramos como un total, es conveniente para el país, porque primero permite mantener el control de un sector estratégico de alguna manera, y segundo, permite también regular los precios de acuerdo a la proyección que se tenga de la economía del país. Ahora, si se lo quiere pasar de manera inmisericordia a manos privadas, pues obviamente hay que hacer lo que empezó a hacer Moreno cuando aplicó el sistema de bandas en el año 2019, y fue producto de eso el problema que tuvimos en octubre de ese año. Entonces, aquí sí hay que, yo creo que ser muy claros. En realidad, y esa sí es una opinión personal, entiendo yo, que lo que se busca es beneficiar a determinado sector de la población que controlaría el negocio del combustible, y obviamente eso tendría un impacto social, que de hecho ya lo estamos viendo. Ahora mismo nosotros tenemos una subida de precios en todos los productos, que parte de eso tiene que ver con la coyuntura mundial externa, sí, pero obviamente nosotros no hemos hecho la tarea en términos internos y tenemos también que pagar un poco esas consecuencias. Solo por ponerle... Hay una persona, Bolivia, doctor, hay otra persona en la línea y que sea la última llamada. Buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, Freddy, por hacer una intervención con respecto a lo que está exponiendo su entrevistado. Freddy, su entrevistado nos trata de confundir con palabras que ellos manejan muy bien, son muy leguleyos. Por ejemplo, la semana pasada él dijo que no importa que haya los trabajadores que haya en el sector público, porque esos depende de cuántas personas sirven cada trabajador. Por ejemplo, en el municipio hay 103.000 trabajadores y Loja tiene 150.000 habitantes, pongámosle. Entonces, cada trabajador apenas sirve a 50 personas, y vamos a eso, pues necesitamos que nos sirvan una persona cada 10, por ejemplo. Necesitamos más trabajadores. Ahora con lo del petróleo también viene lo mismo. Trata de confundir a la gente diciendo que es malo, que Ecuador no tiene los sueldos, pero si Ecuador es uno de los países que tiene sueldos más altos en América Latina, entonces los otros países deberían tener también subsidiada la gasolina. Hay que recordar también que Correa decía que se debe eliminar el subsidio. El señor ahí llega, y cuando le preguntan de Jorge Glass, dice que no, que él no opina porque ese es un tema de la justicia. Le preguntan cualquier tema relacionado al correísmo y los evita. Y el señor está ahí hablando porque quiere ser candidato de Rafael Correa. Y Rafael Correa es el patrón. Bueno, ya. Es el patrón, y lo que él dice, lo hacen. Bueno, doctor,
adelantemos la respuesta si cree necesario. De otra manera, pues terminamos el tema. Sí, no, doctor, la verdad me halaga que me sigan tanto, ¿no? Que saben lo que digo, lo que no digo. Para Pero más allá de eso, mire, el tema de subsidios, doctor, yo no he dicho que sean buenos. Hay dos tipos de subsidios que deberíamos nosotros considerar. Hay subsidios que sirven para fomentar la producción y hay otros que sirven para fomentar el consumo. El tema de los combustibles es en el segundo caso, de alguna manera, aunque se utiliza también el combustible para la producción. Pero nosotros quizá deberíamos orientarnos más a esos subsidios tipo los que tiene Estados Unidos, por ejemplo, que están destinados a la producción. Fíjense que a los agricultores les subsidian la producción por cada hectárea, por cada tonelada que producen determinado producto, granos, etcétera, y de ese modo pueden cubrir el mundo con una oferta a un costo reducido. Entonces no podemos competir con Estados Unidos. Pero tome en cuenta, doctor, la inflación de los Gogreen este rato es fuerte, ¿no? Es muy alta. Claro. Ahí hay una cosa, mire, la de los Estados Unidos está por sobre el 8%, es una de las más altas que han tenido en los últimos años, décadas yo diría, pero la de Bolivia está entre las más bajas del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el un caso y en también el otro? Le quieren dar golpe de Estado al presidente Lucho Arce. Digamos que también le quisieron dar un golpe. Podría ser posible, pero en términos reales la gente no la está pasando mal porque, digamos, la economía está controlada. Tienen una inflación del 1.14. Estaba mirando un poco las cifras ayer. Y claro, eso, si no se puede llamar bueno, tampoco es malo, ¿no? Porque nosotros tenemos una inflación que va a superar, va a estar por arriba del 8%. Estados Unidos tiene una inflación que está en el 8%, Europa está más o menos por esos niveles, y siendo países que tienen un nivel alto de ingreso y que pueden cubrirlo, están desesperados. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos, doctor? Una de las cosas que nosotros en parte debimos haber hecho acá y que no las hicimos. Mire, ¿cuándo hay inflación? Generalmente hay inflación cuando la gente tiene más capacidad de compra, cuando hay más billetes, más dinero circulando en la economía, y eso hace que la demanda aumente. Y si la demanda aumenta, los precios suben. Eso es una ley como casi natural. En Ecuador no se dio el caso. En Ecuador pasó lo contrario. Se contrajo la cantidad de dinero que circula en la economía y sin embargo los precios suben. Y eso hace que la gravedad en nuestro caso sea mayor. En el caso de Bolivia es similar al nuestro. No hubo mucha inyección de dinero en la economía y la inflación se mantiene controlada. En todo caso, doctor, más allá de, digamos, de la coyuntura de los países, yo sí veo importante que en esta segunda fase, vamos a llamarle segunda fase de gobierno de Guillermo Lasso, de verdad le ponga más atención al sector social. Mire, ya renunció el día de ayer el ministro de Economía. Esperemos que pongan un ministro, van a poner a alguien de la misma línea, neoliberal, muy afecto a las medidas y políticas del Fondo Monetario Internacional, pero que conozca un poquito de la realidad social. El señor Simón Pérez, por ejemplo, le cuento una cosa, fue un alto funcionario de los gobiernos en el Ecuador, estuvo en el Banco Central y fue uno de los que participaron en el tema de la generación de políticas para el ministro bancario. Doctor, pero debe ser ministro de algún otro país, porque ese no hay aquí en el Ecuador. ¿Cuál? Simón Cueva. Cueva. ¿Qué dijo Pérez? ¿Qué dije? Pérez. Sí, a lo mejor me confundí. Simón Pérez se confundió con el ex primer ministro israelí. Sí, bueno. Se me cruzó por la cabeza, pero es Simón Cueva. Él participó en la crisis del 99, luego estuvo en Bolivia. Recuerdo usted el golpe de Estado en Bolivia, que hubo un derramamiento de sangre fue terrible aquello. Fue él el representante del fondo en Bolivia y ahora viene acá. Parece que lo sigue en las crisis o parece que las genera. Afortunadamente ya se fue. Bueno, era de consenso que se vaya este hombre, que se vaya, y eso demuestra el presidente Lasso una primera sensibilidad post golpe de Estado, porque le pedían que se vaya este hombre y se fue, y lo ha mandado sacando ya. Post protesta, más bien, doctor. Sí, esperemos que el siguiente ministro o ministra que vaya, con golpe de tenga un poco más de conocimiento de la realidad social, algo de conciencia social, porque no se puede aplicar políticas, doctor, muchos le llaman el austericidio, y es que en épocas de contracción de la economía, en épocas de crisis, lo peor que se puede hacer, doctor, es el reducir los niveles de inversión del Estado, porque eso va a abonar todavía más esa crisis. Claro. Ahí es el asunto, pues que le negaron la ley de inversión. Pregunte usted y averigüe quiénes fueron los asambleístas que negaron esa ley de inversión. Por eso es que este país es de locos.
le exigen Doctor, a un gobierno. Ahí sí yo discrepo totalmente. Mire, yo solo revisé la ley, estoy observando nada más. ley, y no es así. Esa ley básicamente tenía solo un capítulo pequeñito, creo que eran 2 o 3 artículos que por ahí medio pegaban un brochazo al tema de inversión, porque ya está, todo lo que planteaba en esa ley ya está. Más bien, lo que hacía es poner 3 capítulos muy amplios que tenían que ver con el tema de control de la banca, control de la economía del país por parte de la banca. Era en realidad muy grave, por eso no consiguió los votos, doctor. Era en realidad muy grave. Y algún rato hablaremos del tema de inversión extranjera, inversión del Estado. Tengo por ahí unas cifras que pueden ser súper esclarecedoras. Pero respecto al caballero que llamó hace un momento, doctor, que decía que, bueno, que entiendo yo que me sigue y escucha lo que siempre digo, estos son los datos, estos datos están publicados. No sé yo por qué pasa ese tipo de cosas a veces. No discutimos sobre los datos, sino discutimos sobre la persona, no discutimos sobre las ideas, sino sobre los hechos, sino sobre las personas. Estos datos están, yo le voy a pasar el link, doctor, para que los revise también, y voy a subirlos más tarde en alguna de mis, en Twitter probablemente, porque es súper importante tener esto presente, doctor. El negocio total genera ganancias. ¿Cómo está ahí en la cuenta? Eso no significa que no haya subsidios, sí lo tenemos. ¿Cómo está ahí en la cuenta de Twitter? No creo que yo no lo sigo. No lo he visto. Mi cuenta de Twitter es yo soy JC Torres. No es la Y, sino la I. Yo soy JC Torres. Ay, ¿qué ser humano lo va a encontrar? Pues ahí con esa clave. La Y ya estaba ocupada, por eso me tocó ahí. Claro, el asunto es que hay que hablar algunas cosas, ¿no? Muy interesante el país. A mí me deja preocupado por un asunto que dice ahora y que lo vamos a ver en el futuro. Usted dice que la inflación va en alzada. Vamos a ver, pues, o sea, de eso se trata, ¿no? Porque usted dice, no es que le negaron la ley de inversiones, pues que en la Asamblea lo único que le han apoyado es la amnistía para los que volvieron a subvertir el orden. Entonces esos son los problemas que hay que tratarlos, hay que decirlos, aunque duela. Pero lo de la inflación me deja preocupado. Porque hablemos, doctor, la siguiente semana, si usted desea, de inflación, porque de la inflación, claro, hay que contarle a la ciudadanía estos datos. Sino que es muy temprano, porque qué es lo que está pasando. Pero me parece muy temprano, porque a lo mejor... Esperemos, yo tengo mucha fe en que el nuevo ministro de Economía algo haga en esa línea. Porque con el cambio de ministro de Finanzas, que sería menos pro Fondo Monetario Internacional, efectivamente sí puede mejorar muchísimo la economía en el Ecuador. Solo a veces, yo no sé cómo hacen ustedes los economistas, pero nosotros que no somos así nada técnicos, pues sí, uno menso. Yo lo que hago es irme al mercado. Voy al mercado, voy a las bodegas, converso con mis amigos de la ferretería, de los almacenes, pero de verdad converso con todos ellos y veo cómo va la cosa con el amigo taxista. Me subo a un taxi y lo primero que le pregunto es cómo va la cosa, hermano. Y me dice, va bien, gracias a Dios. Ahí están. Y todo el mundo habla de que la cosa va bien. Creo que me hace falta irme a la Tacunga, donde Isa, para preguntarle cómo va la cosa. Va mal, hermano, pero para los indígenas, para él va súper bien, a pesar que hoy tiene audiencia. Tiene audiencia y los indígenas van a plantón. Entonces esa es otra forma que ya hablaremos, ¿no? Así se politiza el asunto de la justicia. Por eso es que los policías cogen a los delincuentes con droga y los jueces los absuelven. Linda la cosa de este país. Esos son temas que hay que hablar, querido doctor, también, que ojalá usted los pueda tratar en algún momento, porque eso se llama seguridad jurídica, y donde hay inseguridad jurídica nadie invierte, doctor. Nadie invierte. Sí, le cuento algo, doctor. Justo ya que toca el tema, ayer estaba mirando un reporte, es una especie de gráfico incluso, de cómo está la percepción de las instituciones del país. Y nosotros habíamos la desconfianza, la percepción de desconfianza en las instituciones del país. Eso también está en mi Twitter, lo subí el día de ayer, lo retuiteé más bien. Y claro, es impresionante cómo normalmente estábamos entre el primero o el segundo o tercer lugar de desconfianza de toda América Latina. Y en los 10 años que
muchos no les gusta escuchar esto, pero en esos 10 años nosotros desaparecimos del top 10 de desconfianza. Y coincidencialmente luego, en el 2018, volvimos a aparecer hasta que nuevamente estamos en los primeros lugares, lamentablemente. Ese tipo de cosas, por ejemplo, yo creo que el gobierno tiene que ir a atacar, porque de alguna manera la confianza que tenga la ciudadanía en las instituciones refleja el trabajo que el gobierno viene haciendo, porque es un síntoma muy importante de cómo va la economía, la seguridad jurídica que usted menciona, que es quizá lo más importante para el tema de atracción de inversiones. Y hay que entender también que es una de las asignaturas pendientes que tenemos como país.